Saludos y buena tarde a todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos acaecidos tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Queremos aprovechar la oportunidad para felicitar a los amigos que nos reportan su audiencia desde Europa, Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también a los amigos y amigas del patio, que también nos lo reportan muchas veces, no con llamada telefónica ni dándole me gusta en la plataforma, sino que a veces cuando ven a uno en la calle le hacen referencia de los temas que se han tratado, generalmente poniéndose de acuerdo, estando de acuerdo en los juicios que nosotros emitimos en este programa, y otras veces diciendo, mira, yo estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con lo otro. Eso es libertad, y eso hay que respetarlo. Sí, no todo lo que nosotros decimos aquí, la gente tiene que estar, todo el mundo de acuerdo. Y no tenemos esas intenciones. Ahora bien, lo que usted puede estar seguro es que nosotros podemos equivocarnos, pero cuando nos equivocamos porque hemos hecho una valoración errada de un hecho o de un acontecimiento. No porque tengamos la intención marcada de confundir ni de engañar a nadie. Nosotros no tergiversamos hechos ni informaciones. Lo que decimos, lo decimos porque lo creemos nosotros, porque tampoco decimos cosas que nos la manden a decir o que sean de la conveniencia o el beneficio de X, Y, Z, grupo político, económico o social. Señores, miren, hay cosas que pasan y que tú la criticas y la condenas y manifiesta tu rechazo. Pero hay algunas cosas que te duelen en el alma. Miren, señores, esa denuncia que se ha hecho sobre el fraude con las tarjetas Supérate, que este año ya va por los 100 millones de pesos. Estamos en marzo y este año va por los 100 millones. Y ya se está hablando no de los 100 millones, se está hablando de 300 millones. Y hay gente que han hecho evaluaciones y han establecido que ese fraude que viene de hace tiempo, que no se está implementando, es decir, que no se inició a implementarse en este gobierno, sino que se inició en el otro gobierno y continuó en este gobierno. Entonces, eso anda por encima de los 1.000 millones de pesos. Y yo digo que son cosas que te llegan al alma, que te duelen en el alma, porque no es un robo aletado per se, es un robo a decenas de miles, cientos de miles de infelices dominicanos que reciben una ayuda del gobierno por su condición de vulnerabilidad, y que viene una persona y entonces te lo coge, te estafa. Y por eso digo que a veces hay cosas que te llegan al alma
y que tú tienes que tus niveles de degradación como persona, tus niveles de desconsideración como ser humano ha estado en los niveles más altos. Porque tú estafar un infeliz para que deje de comer, para que deje de comprar un medicamento, y entonces tú clonar una tarjeta o de la forma que sea, sacarle esos chelitos para bebértelo, para comprar carros de lujos, para usar vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas duelen. Y por eso nosotros nos vamos a atrever aquí a hacer un llamado especial al Ministerio Público. Ese es un caso que debe de aclararse. Y los responsables de verdad, no los muchachitos que son los que operan, porque ese fraude, para tú poder hacer lo que hacían con esas tarjetas, tú tenías que tener la complicidad de mucha gente que no son simplemente los que operan la tarjeta, los que van y lo meten en el verifón y manejan la tarjeta. No, señores. La investigación debe ir más allá. Y los cerebros de eso tienen que pagar las consecuencias. No pueden dejársele el peso de la responsabilidad a los tigueritos, muchachitos, jovencitos, como usted quiera, que son los que operan el asunto. Debe hacerse una investigación profunda y ver si hay funcionarios envueltos en esa situación. Porque aquí, desgraciadamente, esa es nuestra realidad. Pero aquí, desgraciadamente, siempre la soga parte por lo más delgado. Y siempre los de arriba se salen con la suya, de alguna forma. Entonces, ojalá que este Ministerio Público establezca la línea de Pizarro. De aquí para atrás, de aquí para adelante. Que las cosas sean diferentes. Y que el que la hizo, la pague. Miren, es una vergüenza lo que está pasando con el 911. Un servicio, señores, un servicio que todos los dominicanos y las dominicanas lo hemos aplaudido. Porque el 911 vino a llenar un vacío en la sociedad dominicana. En todos los pueblos, Moca, Santiago, Salcedo, La Vega, San Francisco, Bonao, donde quiera, el 911 se recibió con los brazos abiertos, se aplaudió y la gente siempre ha manifestado una satisfacción especial por el servicio que da el 911 e incluso por el servicio que todavía está dando el 911. Y es una vergüenza, señores, es una vergüenza para el país y es una vergüenza incluso no solamente para el ministerio a la cual está adscrito el 911, sino que es una vergüenza también para el gobierno. Que un local donde funcione el 911 haya que desalojarlo por falta de pago. Mire, eso es una vergüenza. Y ojalá que esa noticia se quede solamente aquí entre nosotros. Que eso no tenga una connotación internacional, porque yo, con mi condición de dominicano, a mí me daría vergüenza que en el plano internacional se enteren de que en la República Dominicana el local donde funciona el 911
en un pueblo cualquiera, en este caso fue en La Vega, lo desalojaran por falta de pago. Señores autoridades, esas cosas, por Dios, esas cosas no pueden pasar. Hay un presupuesto para eso. Y entonces, a veces esa burocracia de que el jefe que salió de vacaciones, que tiene licencia, óigame, pero por Dios. Bueno, señores, miren, dentro de las noticias fresquecitas, el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible un recurso de amparo preventivo que fue depositado en el Tribunal Superior Electoral en relación a la situación que se está discutiendo al interno del PRM, es decir, del procedimiento para la convención que escogerá las autoridades en el Partido Revolucionario Moderno. Lo que se pretendía era que de manera anticipada el Tribunal Superior Electoral detuviera la posible decisión de la Dirección Nacional del PLD de escoger como fórmula para elegir a sus autoridades la convención de delegados. El Tribunal Superior Electoral lo declaró inadmisible porque, aunque era un recurso de amparo preventivo, entendió que no carecía de objeto porque el hecho no se había materializado. No el hecho de la operatividad, sino que está convocada para mañana la Dirección Nacional y se va a discutir, y hay la posibilidad de que se decida que las autoridades del PRM se escojan en una asamblea de delegados. Yo pienso que ciertamente lo que se va a decidir mañana es que se va a escoger la fórmula de la convención de delegados. Ya creo que nosotros explicamos aquí en qué consiste escoger unas autoridades por delegado. Eso es una de las fórmulas que plantean los estatutos del PRM que pueden utilizarse para la escogencia de las autoridades. Hay gente que entiende, no me voy a meter en eso, hay gente que entiende que si se escogen las autoridades por una convención de delegados, entonces se limita la participación de las bases del partido, y entonces se entienden que eso sería antidemocrático y que eso sería retomar el pasado, retornar al pasado. Yo, como dice la gente, no tengo vela en ese entierro, pero sí debo decir que creo que lo que se va a aprobar es la convención por delegación, por delegados. Esos delegados se van a escoger en cada municipio, provincia, distrito municipal. Se hace una asamblea y la asamblea entonces escoge las representaciones. En esas representaciones que se van a escoger, evidentemente, que ahí estarán las tendencias presentes, pero es evidente que el que está en el gobierno pierde si quiere. Y que
hay poca expresión de democracia participativa. Mire, el PRM también, hay una situación. El PRM desde hace varios meses, el presidente hizo una propuesta de una reforma constitucional, pero además una reforma de diferentes leyes especiales en el país. Y hay un proceso de reforma de la policía, de reforma del Código de Trabajo, de reforma de la Ley 8701, una serie de reformas. Creo que fueron 9 que se mencionaron en principio, amén de la reforma constitucional. Yo pienso, como dice la gente, yo pienso como el loco, que los amigos del PRM se están cargando demasiado. Tienen pendiente 2 procesos y de los 2 procesos hay uno que es delicado. Porque el PRM no va a tener ninguna dificultad para escoger su candidato presidencial y vicepresidencial. Pero sí va a haber dificultades para escoger los senadores, pero fundamentalmente diputados, síndicos y regidores y directores de distrito. Ahí van a haber algunos problemas. Pero si a ese problema tú le sumas el problema de la escogencia de las autoridades del partido, entonces hay otro obstáculo más. Pero a eso tú le sumas la situación del COVID. Porque no crean ustedes que ya que el COVID pasó, señores. Fíjense, yo no sé si ustedes le dan seguimiento a las noticias internacionales, pero en varios países de Europa hay problemas con el COVID. Y en China, que se puede decir que es el país que mejor ha manejado la situación del COVID, hay una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Esa ciudad tiene más habitantes que la República Dominicana y está cerrada, porque allá no relajan, los chinos no relajan con eso. Ellos la tienen cerrada para que el virus no salga de esa demarcación, de ese círculo. Y no importa lo que pase, es cerrado allá, es cerrado. Entonces, amén de las consecuencias del impacto global y nacional de la pandemia, ese es un problema para el gobierno, porque la pandemia trajo alzas en muchos productos y además de las alzas, la pandemia también trajo dificultad para el transporte de mercancía que vienen de otros países. Entonces, tú le sumas a eso los problemas que no se generan en la República Dominicana, pero es que nosotros somos parte de una comunidad internacional y cuando hay una situación en la sociedad global o en la comunidad internacional, eso tiene su impacto en la República Dominicana. Y el hecho, lo que está ocurriendo en Ucrania, con el enfrentamiento entre Estados Unidos, Unión Europea, evidentemente Estados Unidos a través de su brazo armado, que es la OTAN, eso ha creado una serie de distorsiones, no en la República Dominicana, sino en toda la comunidad internacional, porque los elementos que más han impactado las economías, está el problema del alza de los combustibles, el alza del petróleo.
Hay, por ejemplo, casos como en España, que desde los años 80 la energía eléctrica no se cobraba tanto como se está cobrando ahora. En Estados Unidos, un galón de gasolina está costando 4 pesos con 50 centavos de dólares. Más alto que en el 2008. Sí, hay una situación difícil. La suerte es que la situación no se ha empeorado. Porque ustedes ven, por ejemplo, que hay un paquete de sanciones. Ya la lista de las sanciones que le han impuesto a Rusia, eso no tiene madre, eso es una cosa del otro mundo. La suerte es que más de la mitad de esas sanciones están en los medios de comunicación, pero no en la práctica, no la imponen porque, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que las sanciones que le han puesto en la Unión Europea y Estados Unidos, mejor dicho, Occidente, a Rusia, han tenido peor impacto en Occidente que en Rusia. Y entonces, por ejemplo, que no le vamos a comprar gas. Sí, pero ya China dijo, todo el gas que Europa deje de comprar, garantízame que yo te lo compro. Déjamelo a mí. Que no va a haber dólares. Entonces China dice, no hay problema. Aquí tengo el yuan para que te puedas desenvolver. Entonces, en Europa hay una situación extremadamente compleja. Porque a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la República Dominicana, que ya el 21 de este mes pasa el invierno. Además, aquí no hay invierno. Pero por lo menos lo que se establece en las estaciones, en Europa comienza ahora. Y en Europa hacen unos fríos, con una temperatura 6, 7, 8, 10, 12, 14 bajo cero. Que si usted no tiene calefacción, entonces simplemente la vida se hace imposible. Y esos países de Europa, incluyendo Alemania, que es prácticamente la primera potencia económica de Europa, más del 50% del gas que consumen lo reciben de Rusia. Y fíjese que Rusia ha sido tan prudente que a pesar de todas las cosas, nunca han dicho, vamos a cerrarle el gas, no le vamos a vender, no le vamos a dar más gas. Independientemente de que China le diga, no se preocupe, déjame todo el gas que tú puedas, que yo te lo compro todo. No lo ha hecho. Entonces, en la República Dominicana, eso ha creado una distorsión en lo que tiene que ver los precios de muchos productos. Porque cuando sube el petróleo, hay un encarecimiento de todos los productos. Amén del problema de que Rusia y Ucrania producen el 35% del maíz, trigo y soya que se consume en el planeta. Entonces, eso también tiene una repercusión en la comunidad internacional. Y nosotros, que somos parte de la comunidad internacional, también nos vemos afectados. Entonces, todos esos elementos se suman y hacen que la situación política, en la situación política de la República Dominicana se alcancen a ver algunos nubarrones. Y la clase política en la República Dominicana debe ser prudente. Y de una vez por todas pensar en el país y no pensar en los intereses particulares. Yo no sé por qué, cuando se presentan situaciones de crisis en el país, la vida aconseja, y es lo racional, bueno,
que la clase política se siente y diga, bueno, en este momento de grandes dificultades que no se generan en el plano nacional, lo más conveniente es que nos unamos todos para enfrentar esta situación, y cuando pase la crisis, entonces peleamos si tenemos que pelear, nos alamos los moños si nos lo tenemos que alar, pero en este aspecto, y en este, vamos a manifestar unidad. Aquí no hemos llegado a esos niveles porque la clase política nuestra no entiende esas cosas. De todas formas, a los amigos del PRM tienen que pensar que no se pueden meter en no pueden abrir tantos frentes juntos. Y no creo que sea aconsejable, no creo que sea prudente, no creo que sea incluso conveniente, ni creo que sea ético venir ahora de que proponer una reforma constitucional para reducir del 50% más 1 al 40% con una diferencia. Yo repito, yo he manifestado que estoy de acuerdo con una reforma constitucional. Yo creo primero que la reforma no podemos hacerla en este momento. Pero yo no estoy de acuerdo con una reforma como la que han planteado algunos grupos políticos en el país. Yo soy de lo que creo que la reforma constitucional debe dar un primer paso. ¿Cuál? Modificar la Constitución Dominicana para cambiar el procedimiento de reformar la Constitución, y en vez de hacerlo mediante una asamblea revisora, se haga mediante una constituyente. ¿Por qué? Claro, ese es un aspecto. Luego, yo también tengo un conjunto de puntos que serían lo que en este momento sería prudente modificar dentro de la normativa constitucional que nos rige, varios puntos. Pero creo que el primero es cambiar el procedimiento. ¿Y por qué yo planteo eso? Ustedes saben por qué yo lo planteo. Porque ese voto preferencial, sumado a la situación de degradación a la que está inmersa la sociedad dominicana, ha producido que en el Congreso haya un 60, 70 y tal vez 80% de representantes que, señores, que no están en condiciones, no están en condiciones técnica, jurídica, social, económica, no están preparados, ¿no?, para producir una reforma que vaya en beneficio del desarrollo y crecimiento de la República Dominicana. Nosotros no queremos que los legisladores se sientan mal, pero ahí lo que hay es un grupo de riferos y un grupo de gente que no sabe de eso, que no está en contacto con esa situación. No todos, pero la mayoría. Y entonces, trabajar con una reforma constitucional es un asunto un poco delicado y tú tienes que tener alguna formación académica, técnico, profesional, jurídica, para tú bregar con esos temas y hacer un trabajo que realmente vaya en beneficio de la población. Y yo creo
que mediante una constituyente la gente va a tener que elegir, porque un rifero no se va a poder presentar, porque se supone que en el proceso de la escogencia usted va a escuchar a la gente hablando y proponiendo y diciendo, mire, yo propongo esto por esto y esto y esto. Yo propongo, por ejemplo, que haya un referéndum revocatorio y haga una explicación de lo que es el referéndum revocatorio y por qué es conveniente el referéndum revocatorio. Por ejemplo, un tema. La modificación del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, porque haga una explicación. Y entonces la gente va a escuchar y va a decir, no, pero espérate, fulano no sabe lo que está diciendo. Y tú no tienes que ser un jurisconsulto, ni un intelectual, ni un sabiólogo para percibir cuando una gente tiene dominio sobre un tema. Un motoconcho cualquiera, un hombre de la Española, del viejo Puerto Rico, de cualquier barrio humilde, sin ninguna formación académica que esté por encima de lo que sé yo, que te percibe fácilmente cuando una persona tiene algún dominio sobre un tema determinado. Entonces, eso permitiría que las personas que vayan a hacer la modificación que se aprueben de la Constitución sean personas que tengan conciencia de lo que están haciendo. Entonces, por eso yo soy de lo que creo y estoy convencido de eso. Yo estoy de acuerdo con la reforma a la Constitución. Primero, pero no en estos momentos. Yo creo que eso tenemos que planificarlo para hacer un proceso y después de agosto de este año, entonces comenzar a montarlo. Y evidentemente hacer una discusión participativa, porque no se puede creer, mire esto que se está haciendo, el Consejo Económico y Social. ¿Quiénes son los miembros del Consejo Económico y Social? ¿Me representan a mí? ¿Representan a las mujeres que trabajan en la fábrica de tabaco de San Víctor y las que trabajan en la fábrica de tabaco que está allí en la José María Rodríguez? ¿Representan a esos trabajadores? ¿Representan a las muchachas que trabajan en las bancas de apuestas en toda la República Dominicana, en la geografía nacional? ¿Representan a los taxistas? ¿Representan a los choferes? ¿Representan a los bomberos, los que venden gasolina en las estaciones de gas y gasolina? Evidentemente que no los representan. Ustedes saben todo a quién representan y por qué. Entonces, si realmente hay el interés de hacer una reforma constitucional que responda a las verdaderas necesidades que tiene la República Dominicana, hoy yo soy de lo que creo que no debemos precipitarnos, no debemos acelerarnos, debemos preparar un proceso. Y repito, cualquier modificación que hagan a la Constitución aquí, en ese Congreso, con esos legisladores, que me excusen y me perdonen mis amigos, hay muchos legisladores que son mis amigos, eso no va a servir. Nos vamos a quedar con los parches y va a quedar pendiente una verdadera reforma a la Constitución Dominicana, no solamente para actualizarla, sino para hacerla más democrática, más participativa y que haya mayores posibilidades de que la riqueza que nosotros producimos se distribuya con mayor equidad. Porque aquí no solamente tenemos que reformar la Constitución, aquí hay muchas cosas que tenemos que resolver. Y dentro de las cosas que tenemos que resolver, mire, y la reforma de la ley 8701, vamos a seguir permitiendo ese
ese robo, ese desfalco, ese abuso que están cometiendo la AFP con la población dominicana, lo vamos a seguir permitiendo. Vamos a seguir permitiendo que el país siga funcionando con un código que tiene más de 200 años en vigencia. Eso no es posible. Va a seguir la ley de extinción de dominio en una gaveta en el Congreso. Va a seguir la ley de agua, que es de vital importancia para la inmensa mayoría de la población dominicana. Va a seguir la ley de agua en una gaveta en el Congreso. Porque aquí hay tantas cosas inexplicables, incomprensibles, que tú no encuentras. Hay cosas. Mira, ahí sometieron un proyecto de ley que aprobaron en el día de ayer en el Congreso. Que la que se yo quede el coco. Sí, eso está bien. Pero ¿cuál es el impacto? ¿Cuáles son las cosas que se van a resolver con eso en el país? Y entonces, como decía mi tía, mientras el hacha va y viene, nos estamos embullando, nos ponen un bobito en la boca y nos están embullando con esas cosas. La lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Y no solamente la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, sino la lucha para que el pueblo pueda recuperar lo que se han robado. Eso es de vital importancia para el país. Y no podemos dejarlo a un lado, ni podemos comenzar a hablar de convenciones y de convención de delegados y de una serie de cosas. Y entonces olvidarnos de esas cosas. Porque por eso es que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y nosotros seguimos enredados en los pies de los caballos. Desgraciadamente. Y entonces las cosas fundamentales las hacemos a un lado para discutir asuntos triviales. Ahí sale Pacheco insultando a un senador, diciéndole atrevido y una serie de cosas. Entonces, eso sale en primera plana. Y en todos los medios, eso es vital, hablarte de eso. Pero no te hablan de la necesidad de la aprobación del Código Penal, de la ley de agua, de la reforma de la ley 8701. Esas cosas te las dejan, simplemente te las dejan a un lado. Porque hay que hablar de que Pacheco le dijo atrevido a un senador y una serie de cosas. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y no se vayan, que en breve regresamos. Tú has escogido, Señor, a nuestro alcalde para bendecir a la comunidad con esta obra. La comunidad de la Manzana se siente muy agradecidos por el presupuesto participativo que fue elegido en este año. El alcalde, conjuntamente con los regidores, ha aprobado lo que es el presupuesto participativo acá. Le damos las gracias a nuestro síndico histórico y a todo el Consejo de Regidores por premiarnos con esta obra. Y justamente ese avance es el que vamos a entregar en la tarde de hoy para que la obra se inicie y no se paralice en ningún momento. Ustedes tienen la primera opción y el primer privilegio de ser en este 2022 quienes inician el presupuesto participativo con el aplauso y la consideración de todos. Gracias. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves.
Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Para conmemorar una fecha tan especial como es el Día Internacional de la Mujer, que está ya muy cerca de nosotros, el Museo Presidente Ramón Cáceres, junto al Fondo Marena, hemos querido resaltar y hacer honor a la mujer a través de la belleza de la flor de Bayahíbe. Fusionar la historia mocana con nuestra flor y a la vez hacerle un homenaje a la mujer, sencillamente es grandioso. Siempre he trabajado con grupos de mujeres y seguiré haciéndolo mientras tenga fuerzas. Cuando una mujer crece, cuando una mujer se supera, cuando una mujer se valora y alcanza metas, todos esos logros son míos también como mujer. Está en Santiago, el centro endoscópico más completo de toda la región. Sendosa, una alternativa eficaz para el diagnóstico y manejo de las enfermedades del tracto gastrointestinal por profesionales de la medicina. Videoendoscopía y videocolonoscopía. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. Calle Independencia número 67, teléfono 829-581-0020. Doctores Joana Grullón y Rubén Santos, gastroenterólogos endoscopistas. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. En nuestras manos está tu salud. El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal que saben cómo darte el mejor trato. A solo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18 en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información 809-578-5559. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, cuando en Perú se celebraron las elecciones y ganó las elecciones Pedro Castillo, ustedes recordarán que antes de escogerlo, yo le dije que iba a ganar las elecciones. Y le dije, antes y después de ganar, que esa derecha y esa embajada de los Estados Unidos no le iban a permitir gobernar. No tiene un año que se celebraron las elecciones en Perú. Ya esta es la segunda ocasión que tratan de darle un golpe de estado blando a Pedro Castillo en Perú. Hoy se anunció que una corte en Perú había excarcelado al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, que es el padre de Keiko Fujimori, que es la figura, el estandarte
de la derecha y los sectores más conservadores y la embajada de los Estados Unidos en Perú. Todo parece indicar que el señor Pedro Castillo le quedan pocos días en la presidencia de Perú. Es importante decir que lo que está pasando en Perú es lo que Estados Unidos siempre ha hecho. Lo que hizo con Correa, lo que hizo con Chávez, lo que hace cada vez, lo que hizo con Lugo en Paraguay. Eso es común, de que cuando un candidato que no responde, que no está comprometido con los intereses de los Estados Unidos, gana unas elecciones, inmediatamente, seguramente, el mismo día de la juramentación, se inicia el proceso de conspiración. Y eso no ha pasado una vez, eso pasa siempre. Usted ve con Xiomara en Honduras, hay una conspiración montada. Usted ve en Bolivia con Arce, hay una conspiración montada. Usted ve en Chile con Boris, hay una conspiración montada. Porque los paladines de la democracia en el mundo, y es una pena que haya tanta gente, incluso aquí en el patio y en el país, que todavía defienden el proceder de los gobiernos de los Estados Unidos, no del pueblo de Estados Unidos, sino de los gobiernos de Estados Unidos. No le basta a esa gente. Miren esto. Brevemente. Miren todos los presidentes, los dictadores, y no solamente dictadores, sino criminales, que Trujillo propició, apoyó y mantuvo en los gobiernos. Oiga esto. Duvalier en Haití, Pérez Jiménez en Venezuela, Anastasio Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, Videla en Argentina, Hugo Banzer en Bolivia, Batista en Cuba, Pinochet en Chile, Juan María Bordaberry en Uruguay, Juan Velasco Alvarado en Perú, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, Jacobo Arbenz en Guatemala, Trujillo y Balaguer en la República Dominicana. ¿Usted cree que un gobierno que haya estado comprometido con esos señores puede hablar de democracia y puede hablar de respeto a los derechos humanos? Pero ustedes saben lo que hacían esos turpenes que yo les he mencionado, que conjuntamente con los asesores que tenían de la CIA inventaron lo que se llamó el Plan Cóndor. Ustedes saben lo que era el Plan Cóndor. El Plan Cóndor consistía en lo siguiente: la CIA y los organismos de seguridad de todos esos presidentes que les mencioné, porque todos fueron contemporáneos. El único que no fue contemporáneo de eso fue Balaguer, porque en sí no fue Balaguer, sino estoy hablando de Trujillo. ¿Qué hacían esos señores? Que con el asesoramiento de la CIA y los servicios de inteligencia de cada gobierno, ellos formaron en Latinoamérica como si fuera una asociación. Y entonces, cuando un venezolano, o cuando un argentino, o cuando un haitiano tenía que salir corriendo de uno de esos países porque lo estaban persiguiendo,
y venía a la República Dominicana, entonces, por ejemplo, los organismos de seguridad de Venezuela, con el asesoramiento de la CIA, le decían, mira, Pedro Pérez es un opositor al gobierno de Pérez Jiménez aquí en Venezuela. Está en la República Dominicana. Aprésenlo, mátenlo o depórtenlo. Y entonces, la gente de la CIA y los criminales de esos gobiernos se encargaban de matar a esos muchachos, de torturarlo. Y ese plan Cóndor, eso no se lo inventó Trujillo, ni Batista, ni Duvalier. Ese fue un invento de la CIA para exterminar los cerebros más luminosos, más brillantes de cada uno de esos pueblos. Y evidentemente esto le permitía seguridad y estabilidad a esos dictadores para mantenerse gobernando esos países. ¿A cambio de qué? A cambio de que le garantizaran los intereses a las empresas y a las compañías de los Estados Unidos y de Europa. Por eso usted ve que todos esos gobiernos fueron gobiernos entreguistas. Todos. Y entonces esos gobiernos estaban políticamente comprometidos con esos intereses. Y yo digo, a mí me sorprende porque esas no son cosas, eso no es yo no he descubierto el agua tibia ni nada que se parezca, eso es público. Pues usted entra a Google o se lo pregunta hasta a un motoconcho ahí en la esquina y le va a hacer un recuento de eso, de esas cosas. Eso no hay que ser un científico, ni un juriconsulto, ni nada que se parezca para tener esas informaciones. Además, esas informaciones las encuentra usted donde quiera. Así como usted coge un teléfono para buscar el número que salió en la loto y el número que salió en la vaina esa de las 20 loterías que hay en el país, así mismo usted puede entrar y le dan todas esas informaciones. Entonces, lo que a veces me sorprende, otras veces me preocupa y otras veces me hace sentir hasta con impotencia, es que yo veo mucha gente aquí que conocen esas cosas, que tienen esas informaciones, pero son acérrimos defensores de la conducta, del accionar político del gobierno de los Estados Unidos en el mundo. Y si no le basta esto, váyase a Siria, a Libia, a Irak, a Afganistán, a Yemen. Váyanse ahí para que ustedes vean. Señores, se nos terminó el tiempo. Agradecerle su sintonía y decirle que no se vayan, que sigue Entre Jerez. De nuestra parte, hasta mañana.